¿Qué pasará con el internet? Porque me están escribiendo por el privado del WhatsApp y me ponen así como que, profe, el internet, pero no sé. ¿Está listo para entrar, profe? Sí, está lento, no sé qué onda. A lo mejor es mi internet y por eso a todos les cuesta. Puede ser también, usted sabe cómo. Solo diré tengo BTR para que ustedes me entiendan. Esperemos un poco, estoy esperando que se conecten un poquito más porque parece que ahí quedaron. Ya, no importa. Ya el que no se volvió a conectar no puede hacer nada. Ahí aparecen conectando, pero ¿saben qué es lo que yo creo? Que parece que no me entienden porque con los demás profes como que esperan un tiempo y se vuelven a meter. Y yo siempre digo que conmigo no esperen, que yo me meto al tiro porque me interesa terminar la clase lo más rápido posible, porque sé que ustedes vienen del trabajo y están cansados. Entonces, ¿será por eso que tardan tanto en conectarse? Ya. Continuemos donde estábamos para poder al fin terminar con este contenido y podamos hacer el formulario correspondiente al día de hoy. Espérenme. Ahí estamos. Ya. Dentro de esta misma línea que veníamos trabajando acerca de todo lo que son los cambios evolutivos en las distintas especies y además cómo el flujo génico interfiere en eso, ¿ya? Sabiendo que una especie con ciertas características se traslada a otra zona geográfica y hace que esas surjan nuevas características y si hay una unión, pues es bastante importante todo lo que tiene que ver el desarrollo de las distintas especies, ¿ok? Ahora, ¿qué es cuando nosotros hablamos desde el punto de vista biológico y evolutivo del desarrollo? ¿A qué es a lo que hacemos referencia? Básicamente, los procesos de crecimiento de un nuevo ser empiezan desde la edad embrionaria. ¿A qué llamamos edad embrionaria? Cuando nos estamos empezando a formar. Ojo, porque esto del embrión es utilizado no solo para los mamíferos, que dentro de los mamíferos estamos los seres humanos, sino también para distintas especies, inclusive los ovíparos, que son todos estos que nacen a través de huevos, parten desde un embrión. Entonces,
es como la parte fundamental de la vida, donde empieza. Se unen las células para formar ese primer embrión. Y eso aplica para muchísimas especies. Ese embrión va creciendo a medida que pasa el tiempo, es distinto para cada una de las especies animales, vegetales y humanas, porque el humano necesita 9 meses de gestación, perdón, pero un animal no necesita 9 meses, necesita mucho menos o más, pero cada uno tiene un tiempo definido. Luego de eso, de que el embrión crece, se convierte en lo que es un adulto, ¿ya? Ojo, esto en los seres humanos pasa por otras etapas, porque nosotros antes de ser adultos somos niños, es parte de nuestro desarrollo. Pero en líneas generales, después que crece, se convierte en adulto y finalmente va a morir. ¿A qué voy con esto? Que en los procesos evolutivos se muestra un ciclo, ¿ya? O un proceso, mejor dicho, que tiene un inicio y tiene un fin. Inicia desde la unión de los gametos sexuales para generar un primer embrión y termina cuando ese animal, esa planta, ese ser humano ha cumplido su proceso y muere. Para todos es igual. Ahora, durante el desarrollo de estos organismos, sea cual sea, el genotipo, que es su información interna, se empieza a expresar a través de su fenotipo. Internamente yo tengo los genes de mi mamá y de mi papá. La mezcla de ellos es mi ADN personal. Pero yo tengo características de cada uno de ellos. Saqué la nariz de mi mamá, el cabello de mi mamá, aunque no me guste, yo quería el de mi papá, pero bueno. Agradezco tener la nariz de mi mamá. El punto es, son características de uno y de otro. Luego de que todo mi genética, mi interno, mi genotipo se manifiesta en mi fenotipo, dándome mis características visibles, que ojo, esas características visibles son aquellas que se están exponiendo a la acción del ambiente. Son aquellas que se están exponiendo a lo que nosotros conocemos como selección natural. Premisas importantes porque van a irse adaptando a los cambios evolutivos. Y tienen mucho que ver con nuestras características externas. Ponga a una persona de piel súper blanca, así de esos que son ojos azules, blanquitos, póngalo en el sol 3 minutos, en un sol de verano a las 2 de la tarde. ¿Cómo se pone? Rojo, que parece que se va a quemar. Y después me pone a mí, que vengo del Caribe, que tengo mi piel trigueña. ¿Quién aguanta más? A mí no me pasa nada. Y porque al que viene por allá de América del Norte o de acá mismo de Chile, ¿para qué me voy para América del Norte? O sea, acá en Chile hay gente de características físicas muy europeas, hay que decirlo. Algunos. Son a través de la descendencia, o sea, somos la descendencia de una generación y venimos con características adaptables a nuestro entorno. Si usted enfrenta a alguien a unas características que no está acostumbrado, se activa el instinto de selección natural. Luchamos por sobrevivir, nos adaptamos para sobrevivir. Como a mí siempre me gusta ponerme de ejemplo, aquí estoy yo, con los pies helados, parecen hielo, y las manos igual.
porque no estoy acostumbrada al invierno, porque no me gusta el invierno, porque no me gusta el frío. ¿Pero por qué eso? Porque yo tengo 30 años recién cumplidos. Tengo 30 años y una semana exactamente hoy. 30 años y 7 días. De esos 30 años y 7 días, yo viví 25 años y 3 meses en un país del Caribe, en donde nací, en donde no hay invierno. ¿A qué creen ustedes que me cueste más adaptarme? ¿Al frío o al calor? Obviamente me va a costar adaptarme mucho más al frío, porque a pesar de que ya tengo 5 años en este proceso, duré 25 años sobreviviendo de otra manera. ¿Pero me he muerto? No. Aunque me haya costado, me he adaptado. ¿Por qué? Porque mis características internas y externas se han adaptado a lo que llamamos selección natural y se han adaptado a las características del ambiente. ¿Qué hace esto? Va a regular, ¿ya?, todas las características morfológicas del organismo para adaptarse. Porque si no lo adapta, el desarrollo termina y pasa a su fase final, que es la muerte. Y eso aplica desde un insecto hasta los humanos. ¿Ok? Mi perro no me deja hacer clase. Ahí anda puro metiendo bulla. Ya. Bájate. Ya. Hace un rato repasamos lo que era el contenido de flujo génico. Ahora estamos repasando lo que es el contenido de deriva génica, que también lo conversamos la semana pasada. ¿Ya? ¿Y en qué se trata este contenido o esta parte de la explicación acerca de la deriva génica? O, como también se conoce, deriva genética. Se define como que algunos individuos, ¿ya?, de cada generación, ojo, al azar, porque no hay una fórmula específica para decir cuáles son los que ya no van a estar. Dejan de aparecer, dejan de tener descendientes. ¿Por qué? Porque X cosa que haya pasado hizo que se cortara la descendencia. ¿Y cómo se corta la descendencia? Muerte, inactivación de la reproducción. ¿Por qué creen ustedes que se empiezan a extinguir? ¿Por qué no hubo? No, porque no se reprodujeron más. Por eso hay especies que se empiezan a extinguir. Eduardo, active su micrófono nomás. La falta de fertilidad también puede ser, ¿o no? Sí, claro, en algunas... Problemas de fertilidad. Sí, por problemas de fertilidad. Por lo general eso es más visible en los seres humanos. Y usted dirá, ¿y por qué si hay tanta gente infértil es que la raza humana no ha desaparecido? Porque hay mucha más gente fértil. Sobre todo, ni siquiera estoy hablando de estos países tercermundistas de América Latina como lo somos todos nosotros. Estoy hablando de potencias mundiales como, no sé, China. ¿Cuántos habitantes son? Hay una sobrepoblación. Les dejan de
les impiden tener muchos hijos porque ya no dan para más. ¿Pero por qué sucede eso? Porque no tienen factores que hagan que esa especie se vaya a la deriva. Es decir, que deje de tener descendientes. Esto pasa mucho con los animales en peligro de extinción. Se dejan de reproducir por X causa, inclusive a veces hasta por factores ambientales. Y desaparecen. Se van mitigando hasta un punto tal en donde no es mucho lo que ya hay por hacer. ¿Ok? Entonces, la especie o la generación se empieza a cortar, se empieza a desaparecer, empieza a tener menos descendientes. Y aquellos que sobreviven van a pasar a ser las nuevas generaciones, o lo que se conocen como los individuos afortunados, que son los que viven. Pero ojo, parte de la teoría de la deriva genética o de la deriva génica indica que no hay ningún factor que me diga a mí que la especie que sobrevivió, que la especie que quedó, que avanzó, era la mejor o era lo mejor de la especie. No, no hay nada que a mí me garantice eso. ¿Ya? Entonces, que es como, quedó lo que quedó. Esto fue lo que sobrevivió y a partir de acá partimos. No es como ese, ustedes, no sé si algunos de ustedes son fanáticos de Los Simpsons, pero en Los Simpsons siempre ha habido ya varios episodios en donde empiezan a extraer a las personas que se tienen que llevar a Marte para empezar a poblar Marte. Y se llevan a personas con características distintas. Algunas veces a los mejores de ellos y otras veces a los no tan mejores. Algo así pasa aquí. Sobreviven, pero nada garantiza que la que sobrevivió era la mejor o la más sana. Aunque las mejores y las más sanas tengan mayor probabilidad, nada garantiza que una que no lo era no pasara. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando empieza a ocurrir esto, todo se genera o afecta todo lo que es la constitución genética de esa especie. Empieza a cambiar la población. ¿Por qué? Porque ya no tengo 1000 especies, tengo 10. Y estas 10 vienen de esta zona, tengo que reproducirme con estas 10. Pero ahora, aquí pasa algo. Cuando nosotros hablamos de deriva genética, de toda esta afección, de toda esta degradación de especie, de que siga habiendo una constitución genética, pero aquí pasa algo que al contrario de la selección natural, porque la selección natural no es aleatoria, la deriva genética sí. Se lo voy a resumir en palabras coloquiales. El que tuvo la suerte se salvó. De eso habla la deriva genética, todo lo contrario a lo que habla la selección natural. La selección natural me indica el más fuerte sobrevive, el que se adapte mejor, el que pueda con las nuevas condiciones. Y esto aplica, chiquillo, a todo. En esta clase tenemos y soy hartas personas que son extranjeras. Tanto muchos de mis estudiantes como yo lo soy. ¿Y por qué digo esto? Vuelvo yo a las condiciones climáticas de Chile. Por lo general, las personas que emigramos a Chile venimos de países en donde lastimosamente no pudimos quedarnos por mucho tiempo, tanto como fuésemos querido, pero también que las condiciones
del clima son muy distintas. ¿A qué lleva esto? A que sobrevive el más fuerte, el que no va a poder, el que no va a fracasar en el intento. Ojo, pero eso no quiere decir que estén desapareciendo. No, no sé, no aguantaron y se fueron, no les gustó y se fueron a otro lado, se regresaron a su país, X. Entonces tenemos que saber diferenciar, que la deriva génica o genética es totalmente aleatoria, mientras que la selección natural es, por lógica, el más fuerte, el que está sobreviviendo. ¿Ok? ¿De quién es la idea de selección natural? Eso nos tiene que quedar súper claro. La teoría de selección natural es de Charles Darwin o Charles Darwin. Él estableció la teoría de selección natural, estableciendo dos principios fundamentales, y es que hay diversidad de caracteres en las distintas especies y que hay distintos tipos de reproducción. También cuida otros aspectos como que debido a que el ambiente no puede sustentar un crecimiento poblacional ilimitado, es decir, no estamos para reproducirnos sin control porque el ambiente no lo aguantaría. Entonces esto hace que no todos los organismos vayan a reproducirse en todo su potencial. ¿Qué pasaría si todos los organismos nos reproduciéramos en todo nuestro potencial? No estaríamos nada bien. No habría alimentos para todos, no habría casas para todos, no habría atención para todos. Es lo que está pasando ahora con la pandemia, por ejemplo, ya lo voy a llevar a lo de la pandemia. ¿Por qué seguimos en cuarentena? Porque los hospitales siguen colapsados. No hemos logrado bajar la cifra en los hospitales. Y ahí es donde está el problema. No en los casos que están encerrados en su casa. El problema está porque los hospitales siguen llenos. ¿Y eso es por qué? Porque excedimos los límites establecidos para los que estábamos preparados. Lo mismo pasa aquí. Si tú excedes la cantidad de individuos a la zona específica que tienes, no van a sobrevivir. Va a haber un agotamiento de recursos. La teoría de selección natural expresa si hay variación, si hay reproducción diferencial y herencia, el resultado va a ser la evolución por selección natural. Tienen que haber esas características para que yo pueda hablar de selección natural. Por ejemplo, aquí vemos algunas adaptaciones que son productos de la selección natural. Chiquillos, si tienen alguna pregunta, escríbanme por el chat, levántenme la mano. Me gustaría que fueran más participativos, que conversaran conmigo acerca de qué opinan del contenido. Levántenme la mano nomás. Acá dice, vemos a la selección natural en acción. Yo les dije hace un rato que a mí me gustaba mucho definir en una palabra. Yo defino a la selección natural en una palabra y es adaptación. Por ejemplo, acá vemos, valga la redundancia, vemos algunos ejemplos. Orquídeas que engañan. ¿Por qué? Porque tienen forma de insecto y es una flor. Saltamonte que tiene forma de hoja. Serpientes que parecen coralillos. Pájaro con patas azules. ¿Por qué?
¿Por qué esas especies sufrieron esos cambios? También se los voy a definir en una palabra. Me encanta a mí esto de definir en una palabra, pero antes de eso le digo a Eduardo. Eduardo, cuéntame. Sí. Lo que pasa es que al menos en esas especies que te mostró en el ejemplo, hay algunos que lo ocupan como mimetismo, otro para atraer a sus presas, otro para defenderse de los depredadores naturales que ellos mismos tienen, y las otras son adaptaciones nuevas para el clima Muy o la bien, zona donde ellos viven. perfecto. Y junto con esto que Eduardo dijo perfectamente, estoy totalmente de acuerdo, tengo una cosa más. Y es, la selección natural, así como yo la acabo de definir con la palabra adaptación, yo puedo definir que todos estos ejemplos ocurren basado en lo que me decía por acá Eduardo, por el audio. Lo puedo definir con otra palabra también. Todo esto. El por qué ocurre todo esto. Lo voy a definir con la palabra necesidad. Nos adaptamos por necesidad. Eduardo, active su micrófono nomás. Tiene todo el permiso de hablar. Es como lo están haciendo los seres humanos. Los seres humanos en cierta forma no han evolucionado. Lo único que ha ido evolucionando es la adaptación al entorno que hemos tenido. Por ejemplo, las tecnologías, la forma de realizar nosotros, no sé, por la construcción de las viviendas, edificios, para trasladarnos de un punto a otro. Entonces, no nos ha habido afectado a nosotros la evolución, sino que la adaptación de para cubrir nuestras necesidades. Eso es lo que ha ido evolucionando, al menos en los seres humanos. No No, han sí. sido los animales, ni insectos, ni Sí, otros seres perfecto, vivos. sí, perfecto, pero también tenemos que esas adaptaciones son parte de la evolución. Eso también es importante destacarlo. Jessica, Buenas tardes, profe. hola Jessica, buenas Nosotros, tardes. nosotros estamos viviendo hoy en el mundo este sistema de adaptación. Lo estamos viviendo, ¿por qué? Porque estamos teniendo problemas de hambría, problemas de cesantía. Como dice usted, también estamos compartiendo nuestro país con diferentes países. Entonces, todo eso es una adaptación para nosotros, o sea, en cuanto para el extranjero como para nosotros que vivimos acá en el mismo país. Entonces, siempre van ocurriendo cosas diferentes y vamos viviendo diferentes etapas de adaptación. Sí, perfectamente. Entonces ahí es donde yo digo, para la evolución, con esto que estamos viendo, no ha parado. No ha parado, o sea, esto no se detiene. Y tenemos que adaptarnos. ¿Qué pasa si no nos adaptamos? Nos morimos, créanme. No vamos a sobrevivir, porque uno se muere hasta de una rabia, porque te da un infarto y ahí quedaste. Entonces, ¿cuál es la solución? Adaptarnos a lo que vaya viniendo y buscar soluciones. Chiquillos, ¿alguien más quiere decir algo? Chicos, en este momento yo voy a compartir por el chat, ¿ya? Voy a compartir por el chat un formulario de Google, ¿ya? Que es el de las 4 preguntitas, ¿ok? Pero como estuvieron participativos algunos, agradezco a los que hablaron, participaron y escribieron por el chat. Voy a bajarle a la onda, no lo voy a poner a que lo hagan ahora. Pueden hacerlo ahora o pueden hacerlo durante la semana. Lo voy a cerrar el próximo miércoles, ¿ok? El próximo miércoles no tenemos guía,
de cierre, porque el próximo miércoles tenemos solo nuestra retro de la prueba y nada más. ¿Ya? Terminamos la retro, terminamos la clase y listo. Así que avísenme por favor si ya todos lo pudieron abrir, porque se lo comparto, lo envié por el chat. ¿Por qué se lo comparto ahora? Porque para mí es primordial que ustedes puedan responder al momento, y esto viene generado porque ahora están acá, ya tienen su tiempo dedicado a la clase. Pero puede que ya usted lo tenga estructurado para otro día, así que igual les voy a dar esa libertad. Chiquillos, ¿alguna otra duda, consulta, pregunta, sugerencia, reclamo y o afines? ¿Nada? Listo. Chiquillos, eso es todo. Gracias por su clase, o sea, por estar acá. En unos minutos más la prueba va a estar publicada en el Classroom. Ahí la van a poder hacer, cualquier duda o consulta. Es importante una cosa, chicos. Cualquier duda o consulta, mi número está en el WhatsApp. Es el que envió el link. Guarden mi número. Porque a veces cuando ustedes me escriben en la asignación de la prueba en Classroom, a mí no me deja responder. A mí me llega la notificación, yo la veo, pero no le puedo responder. Caso contrario, si usted me escribe, cuando yo escribo en el muro, que coloco chiquillos, cualquier duda que estoy, ahí usted me puede dar la duda. O todos tienen mi WhatsApp, escríbanme nomás. Cuando pueda yo respondo, después de las 6. Eso, chiquillos, que tengan muy buenas noches, cuídense mucho, nos vemos.